La tarde de hoy nos encontramos en la casa del señor Fernando Vega, que está ubicada sobre la calle San Pedro, que es la calle con la que colinda la avenida de San Judas Tadeo. Y bueno, como ya le explicamos, nosotros venimos de la Universidad La Salle Pachuca a recabar información acerca de la opinión pública sobre las condiciones en las que se encuentra esta calle. Y bueno, nos gustaría saber si cree usted que la responsabilidad ciudadana es exigir el mantenimiento de estas calles a la presidencia municipal. Bueno, yo creo que como un primer factor, esos servicios municipales corresponden al municipio. Aunque sabemos que nuestra calle es una calle muy transitada por todo tipo de vehículos, inclusive los de transporte de carga, eso hace que se deteriore el pavimento. Y eso hace dudar de que la calidad del material que se utilizó para estas calles, realmente vemos que con poquita agua se lleva el agua al material. Entonces yo creo que es responsabilidad del municipio, ya que nosotros contribuimos con nuestro impuesto predial para tener derecho a esos servicios. ¿Qué afectan las condiciones de su calle? ¿Cómo afectan en su vida diaria? Bueno, en primer lugar nos afecta en el tránsito vehicular y también en el mantenimiento de nuestros vehículos, ya que por la cantidad de hoyos que se presentan en la calle, hace que los vehículos se deterioren de la suspensión y también pone en riesgo a la ciudadanía porque tiene uno que andar zigzagueando para evitar los topes o los hoyos que ya están en la calle, que son muy grandes. Muy bien. Este problema hace que sus tiempos cuando usted se transporta sean más largos, o se ve afectado por algún, no sé, que estén arreglando la calle en un momento en el que usted no sabe, o los hoyos pues provocan que su recorrido dure más tiempo. Pues sí, hay inconvenientes en el tiempo, ya que anteriormente salía uno y al transitar por la calle bien pavimentada o con rebacheada, no tenía uno problema al salir, y ahora que el tránsito es muy lento y sobre todo que a veces encuentra uno con la sorpresa que están arreglando y no avisan. Bueno, según las noticias que nosotros consultamos, en marzo de 2015 en la calle San Pedro pues fue repavimentada y bueno, con esto se taparon los hoyos, se acomodaron las estructuras de la calle, pero al parecer esto solo duró en una condición pues buena para la circulación, alrededor de mes y medio, máximo 2 meses, y después de esto se viene arreglando la calle cada cierto tiempo, no sé, cada 2 meses y así. ¿Qué opina usted de esto? Bueno, yo creo que ahí es lo pobre del material. Aparentemente por una obra cobran determinado dinero, pero en la realidad nos damos cuenta que el material pues no es el apropiado, y de ahí que han gastado más en el mantenimiento de la calle. Lo que hubieran hecho era realmente poner planchas de cemento y no de asfalto, porque el asfalto se lo lleva el agua, que es lo que ha pasado. Ok, y bueno, como ya le mencioné, cada cierto tiempo las autoridades municipales arreglan las calles de nuevo y bueno, nosotros hemos notado que estas remodelaciones son cada cierto tiempo, especialmente antes de que sea la feria de San Judas Tadeo o vayan a ser elecciones ya sea para presidente municipal o algunos otros cargos políticos. ¿Qué opina usted de esto? Bueno, pues eso es sencillamente cuando hay concentración de gente buscan o aparentan que están arreglando las calles, pero esta es una molestia constante que tenemos en esta calle, y ojalá, vuelvo a repetir, que las autoridades tomen conciencia de que requerimos otro tipo de material para esta calle porque es muy transitada, sobre todo los sábados y domingos que viene mucha gente aquí al templo de San Judas Tadeo. Ok, bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su tiempo y por recibirme en su casa. Estamos para servirle. Encontramos en el establecimiento de Aluminios Pavana con la señorita Mariela, y bueno, ella nos va a ayudar a contestar ciertas preguntas necesarias para conocer la situación actual de las calles en las que
transportamos hoy en día, que son de San Judas y su calle aledaña de San Pedro. Bueno, señorita, ¿usted cree que es la responsabilidad de los ciudadanos, como exigir la responsabilidad de que las calles se encuentren en unas condiciones que sean viables para un buen transporte, en cuanto a la responsabilidad que usted tiene con la presidencia municipal? Es que en realidad no hay nada que exigir, ¿no? Bueno, pues ya saben igual cómo están las cosas. Ya vienen a cubrirlas un par de veces y cuando vienen a lluvia otra vez. Entonces, yo creo que más que exigir, pues ya es obligación de ellos. Bueno, ¿nos podría decir cómo afecta que las calles estén con baches, que siempre se estén encharcando por las lluvias? ¿Nos puede decir cómo afecta esto en su vida diaria? Bueno, primero, pues aquí nosotros ocupamos una camioneta para el vidrio y aluminio que nosotros transportamos. Entonces, pues ya eso no se le afecta a nuestro carro, ¿no? A cualquier transporte le afecta un bache. Entonces, pues sí, esa es una. Y otra, pues, igual, pues, o sea, sí se llega a inundar. Entonces, como aquí es muy, se inunda muy seguido. Entonces, pues sí afecta porque se hacen un poquito más de baches cada vez más. Entonces, sí, la calle está muy fea. Ok, bueno, y ustedes que transportan materiales como el aluminio y las camionetas, ¿afectan de alguna manera lo que son estos baches? El material que nosotros utilizamos, no afecta. El material no. Ok. Y bueno, ¿nos podría describir en una breve oración, las condiciones en las que se encuentra la avenida de San Judas? Pues no se encuentra bien. Pues en todos lados hay baches, o sea, no. Ahorita pues ya los taparon, Sí. pero pues ya como en unos 6 meses pues va a estar igual otra vez, o sea, Okay. no hay buenas condiciones. En una noticia, se puede decir que reciente, en lo que es marzo de 2015, las autoridades municipales repavimentaron la calle de aquí de avenida de San Judas. Y bueno, esto lo que fue que taparon hoyos, se arreglaron por las afueras, duró aproximadamente un mes y medio a lo mucho, y después volvió a estar como estaba, estaban los hoyos, se inundaban. ¿Nos puede dar su opinión acerca de eso? Pues sí, tienes razón, pues cuando llegaron tapar todo lo que eran los baches, pues sí, después de un mes más o menos, volvió pues se hicieron otra vez los baches. Entonces, pues te digo que como siempre ha sido así. Bueno, ¿usted cree que el que arreglen los baches por un cierto tiempo, no sé, cada 2 meses o cada mes, tiene algo que ver con que, por ejemplo, se aproximen las elecciones de presidente municipal o vaya a ser la feria de San Judas Tadeo o algo así? Pues ahorita como se vienen las grillas, pues yo creo que sí. Ahorita pues, como todo, ¿no? Ahorita están arreglando pues todo para las elecciones. Yo creo que sí es un poco de eso. Porque pues cuando no hay elecciones, pues sí lo descuidan un poco. Ahorita ya están nada más al pendiente. Buenas tardes, nosotros, yo vengo de parte de la Universidad La Salle Pachuca con el fin de recabar información acerca de lo que son las condiciones en las que se encuentran las calles por las que transitamos normalmente, principalmente lo que es la calle, la avenida de San Judas Tadeo, y en su calle aledaña, que es la calle de San Pedro. Bueno, en primera pregunta me gustaría hacerle, ¿cree usted que es responsabilidad de la ciudadanía exigir el mantenimiento de calles cuando es responsabilidad de la presidencia municipal? No es que nada es responsabilidad de la presidencia. ¿Cómo afecta las condiciones de las calles, que podemos ver que no son muy buenas? ¿Cómo afecta esto en su vida diaria? Pues de que los coches se dañan, porque los baches
los coches se dañan, que el agua, de los baches. Y bueno, este problema hace que sus tiempos cuando usted se está transportando sean más largos o cómo afecta esto en su tiempo de transportación. Pues más largo, por lo mismo de que tienen que ir más despacio. Y bueno, como nosotros sabemos, bueno, nos encontramos en un establecimiento que está frente a la calle de San Juan Tadeo. Y bueno, como usted sabe, en marzo de 2015 las autoridades municipales repavimentaron lo que son los baches, solo los rellenaron y bueno, eso aproximadamente duró un mes en buenas condiciones y después volvió a ser el mismo problema de siempre. ¿Qué opina usted de esto? Porque lo hicieron unos días antes de la comida. Entonces yo pienso que deben de hacerlo con tiempo, no son lluvias, y ponerle más chapopote, porque más que nada es pura piedrita suelta. Entonces rápido el agua y los coches se volvieron. ¿Usted cree que pavimenten las calles con un cierto tiempo que haya un cierto tiempo entre que las estén pavimentando, tenga algo que ver con las elecciones que se aproximen o alguna feria que vaya a haber en el pueblo o cosas así? Posiblemente la feria, Ok, y bueno, ¿podría usted describir las condiciones en las que se encuentra la calle de San Judas? con basura, sacan coladeras. Hace falta que rellenen los baches porque no están en malas condiciones, aparte de que supuestamente las coladeras que pusieron allá abajo se tardaron un buen, y aparte todavía tienen mucha tierra y ahorita con las semanas se ve toda la tierra.